El Vaticano, señores, tal como lo comentaba al inicio del programa, ha nombrado un delegado para guiar al sodalicio mientras duren las investigaciones. Después de todo lo que hemos conocido acerca de las atrocidades que cometió Luis Figari y compañía durante muchísimo tiempo, cuando tenían este reinado en San Bartolo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ah? Las penas iban a caer así de rápido, que el castigo iba a venir automáticamente porque ya no había más que decir. El libro de Pedro Salinas, en colaboración con Paola Ugaz, fue absolutamente claro y además contaba con el testimonio de más de 30 chicos que habían ingresado a esta casa, que habían sido víctimas de los peores abusos físicos, psicológicos, sexuales, y que además muchos de ellos no era la primera vez que hablaban. Varios habían roto su silencio entre el año 2011 y 2013. ¿Y qué pasó con todas esas acusaciones? Ups, ¿se perdieron? ¿Y quién se responsabiliza por ello? O sea, estos chicos nadie los escuchó y vivieron con este dolor y con esta desesperación de que no se hiciera justicia. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué hace Luis Figari? Claro, cada vez un poco más castigado, pero que lo castiga de frente. En fin, Paola Ugaz y Vicente López de Romaña, denunciantes, están conmigo aquí en el programa para hablar de esto y más, porque ayer han presentado también una acusación penal. Todavía ese trabajo por alcanzar justicia continúa y eso es algo que yo no solamente felicito, aplaudo, sino que merece todo mi reconocimiento y respeto. Gracias a los dos por venir. Gracias. A ver, Paula, ayer presentan la acusación penal con Vicente y con 6 chicos que también formaron parte del sodalicio, ¿verdad? Somos 5 en total. Son 5. Sí. Ok, ¿por qué los demás no estuvieron presentes? Porque sabemos que en el libro se cuenta con 30 testimonios aproximadamente. 30 testimonios, 5 de abuso sexual y el resto de abusos físicos y psicológicos. La idea de estos 5 sodalites que han presentado ayer su denuncia es secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. Y no solamente denuncian directamente a Luis Figari, que es el principal responsable, porque era la cabeza de esta cúpula, sino a 7 miembros también del sodalicio. Sí. O sea, a 7 miembros de la cúpula del origen, de sus orígenes, y a otras personas que también han cometido abusos y han repetido el mismo esquema, ¿no? Ok, y esto también me imagino que nace por la necesidad de no ver los resultados que de hecho esperaban, porque sí han llegado que igual el caso llega al Vaticano, por ejemplo, algo que muchos imaginaron que no iba ni siquiera a suceder. Claro. Pero ¿dónde, por qué estas personas siguen libres? Es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿por qué no están presos? Eso es la misma pregunta que nos hacemos todos, pero al ser una organización dentro de la Iglesia Católica, bueno, hay una jurisdicción distinta, ¿no?, al fuero, digamos, civil, y la Iglesia se suele demorar demasiado en este tipo de cosas, ¿no? Lo primero que se hizo, Vicente, fue separar a Luis Figari y mandarlo a un retiro. Sí. ¿Ok? Que en realidad no sé si es un castigo o un premio. Sí. De acuerdo. Después sí vino como que una sanción mayor, como que ahora estás en categoría de investigado, y el superior general de sodalicio declaró y dijo que Figari efectivamente era culpable de los abusos que se le imputan. Pregunta, ¿qué más entonces con esa declaración de una persona que estuvo a cargo de las indagaciones? Mira, te cuento un poco lo que estamos haciendo nosotros y que es un poco en respuesta también a lo que ha venido pasando. Nosotros estamos haciendo una denuncia penal a Luis Fernando Figari y a estos 7 otros personajes por asociación ilícita, por secuestro y por daños graves. Ajá. Entonces estamos puenteando, digamos, todo este proceso que tiene para rato en la Iglesia, que dice, que no dice, y estamos acusando el delito de que lo que nosotros creemos que es que el sodalicio fue creado por Luis Fernando Figari y crea una estructura para que él sea el centro, básicamente, ¿no? Entonces, esto consta en atraer a jóvenes de menores de edad y generar iniciar un proceso de lavado cerebral para que finalmente le sirvan a él, ¿no? Eso es así, en resumen. Además no puede ser casual, Paola, tú que has investigado esto, porque has colaborado con el libro de Pedro Salinas, de que todos los chicos tuviesen el mismo perfil, todos blancos, todos guapos, todos ojos verdes, todos de un nivel, digamos, social alto, digamos, o sea, sabían hacia dónde iban, desde un inicio. Sí. No, sí, además lo indignante de lo que dice el Vaticano, según lo que nos ha contado Moroni, que es que no solo es que dicen Figari lo cambian de casa, pero cambian la prisión dorada de una casa a otra casa. Y Figari no tiene visos de venir al Perú a responder a la sociedad que lo está demandando, a las víctimas del sodalicio. Entonces a mí me parece
que es lo que da pena que el Vaticano haya hecho lo mismo que hizo en el caso de México con el caso Marcial Maciel, y lo mismo que pasó con Chile, ¿no? Es lo mismo, protegerlo a Figari en Roma y que no tenga ni siquiera, no le toque ni la media, ni nada, ninguna posibilidad de responder. Y ese tipo de respuesta, valga la redundancia, utilizando tu palabra, podría entenderse quizás en el Vaticano de hace 5 o 10 años, pero con el Papa Francisco que se ha mostrado, ¿no? Tan supuestamente, digamos, fuerte y directo en sus declaraciones con relación a todo lo que tenga que ver con pedofilia, abuso sexual dentro de las entidades religiosas, eclesiásticas. Esto no parecería ser coherente, lógico. No solo no es lógico, sino además te demuestra que todo el sistema de la Iglesia Católica desgraciadamente está hecho para que todos pase por agua tibia. O sea, las víctimas del sodalicio, las súper valientes víctimas que sin ellas no se hubiera hecho el libro, enviaron las de abuso sexual, sus denuncias al Tribunal Eclesiástico hace 4 años. El Tribunal Eclesiástico nunca jamás envió sus denuncias al Vaticano. ¿Qué pasó? A eso voy. ¿Tú eres uno de los que presentó esta denuncia al Tribunal Eclesiástico o no? Yo no presenté esa denuncia, yo no soy víctima sexual, digamos. No, yo sé, sexual no, pero... Porque esas son exclusivamente sexuales, las del Tribunal Eclesiástico. Sí, porque eran anónimas y se buscaba que no se conozcan no solo sus historias, sino que tenían mucho miedo a las represalias de la cúpula, no es para menos, de la cúpula hacia ellos. De acuerdo, pero ¿qué pasó con eso? ¿Esos documentos alguien los tiene? ¿Dónde está el expediente secreto? Santiago, una de las víctimas, habló esta semana con Ambrosi del sodalicio que estaba en Roma, y le dijo, Ambrosi lo llama y le dice, oye, tienes que presentar tu denuncia porque en el Vaticano no hay nada. Y le dice, perdón, yo hace 4 años llevé mi denuncia al Tribunal Eclesiástico y le entregué al padre Guapaya y no me denuncia. Y le dice, no, aquí, compadre, no ha llegado nada. O sea, tienes que volverle a enviar. ¿Pero quién ha truncado, digamos, el Tribunal Eclesiástico, que depende de Juan Luis Cipriani, y esperamos mañana que en su programa nos explique qué pasó. Porque ha sido citado, además, Juan Luis Cipriani, que tengo entendido. Sí, o sea, digamos, los 4 años nunca se envió nada a Roma, ni siquiera de Lucas, todos los que salen en el libro de abusos sexuales. Y entonces, él ha sido citado por la Fiscalía por encubrimiento y omisión de delito a la Pilar Mesa. Y esa fiscal, Pilar Mesa, todo lo tiene en reserva. Y recién en la investigación que sacamos con Pedro Salinas en La República, nos hemos enterado que Juan Luis Cipriani tiene prerrogativas de ministro. Entonces él escoge el día, la hora y el lugar cuando lo interrogan. Y por eso todo está reservado. No sabemos si él ha hablado a la justicia a dar explicaciones, ¿no? Qué terrible. Hace poco también Álvaro Urbina, desde Alemania, dio un testimonio tremendamente desgarrador al programa, hay que decirlo, Punto Final, y contó que un tal Jeffrey Daniels lo hacía mantener relaciones sexuales para demostrarle que podía confiar en él, que es, claro, esta relación que crean de yo soy tu mentor, tu Dios, vas a llegar al reino de los cielos a través de esto, y te tienes que someter a lo que Dios quiere, ¿no? Y que además iba este Daniels a la casa de Urbina. O sea, a ese nivel de confianza llegaba incluso con el entorno familiar de la víctima. Mira, el caso de Jeffrey Daniels es un caso extremo, ¿no? Pero básicamente así es el sistema del sodalicio. O sea, llegan a ti, a los jóvenes, con mucha cercanía, con mucha naturalidad, y poco a poco empiezan a presentarse como tus amigos, ¿no? Entonces, cuando yo los conocí a los 13, 14, y eran personas mayores, bacanes, que me acogían, que me ayudaban a ver qué me pasaba a mí, qué pensaba, o sea, en qué pensaba. Mi familia estaba también vinculada, entonces poco a poco era un ambiente más cercano, ¿no? Qué bueno que mencionas a la familia, Vicente, porque esta pregunta no se lo ha hecho ninguno a un exodálite, nunca. Ellos se encargan de que la familia también crea ciegamente en el sodalicio, porque me imagino eso sería que lo ideal, ¿no? un padre, una madre escépticos, pero que dejan que el hijo finalmente vaya por la línea religiosa que considera que de pronto le genera fe o lo que fuere, pues empieza con que, oye, pero ¿qué tanto rato vas a San Bartolo? ¿Por qué te vas a sacar a dormir ahí? Oye, ¿y este pata no será medio raro? En cambio, si también estás envuelto en todo este halo de espiritualidad, religiosidad... Mira, mi familia era cercana a los sodálites porque ayudaban en algunos proyectos, etcétera. Pero lo que... Yo después, cuando iba a la casa de los sodalites, a las reuniones, etcétera, mi familia nunca se enteraba de qué pasaba ahí. Y confiaban en estas personas. Claro. ¿No? Y poco a poco, con el tiempo, tú empiezas a pensar, bueno, ¿para qué le voy a contar a mis papás? Porque no van a entender. Porque empiezas a darte cuenta que solo en el sodalicio tienen una visión del mundo holística, digamos, y los que están fuera de eso no van a entender.
Y poco a poco, conforme vas siendo más radical, te vas alejando de tus amigos, poco a poco, cuando tus papás te dicen, oye, ¿por qué vas tanto?, etcétera, los empiezas a ver como el enemigo, ¿no? Como... Pero eso también es lo que buscaban seguramente Luis Figari y compañía, que para mantenerlos secuestrados emocionalmente, psicológicamente, tenían que volverlos ajenos a la realidad a la que pertenecieron siempre. Por eso estamos haciendo esta denuncia, ¿no? De secuestro y de asociación ilícita. O sea, hay una estructura que busca separar a la persona de su entorno, lavarle el cerebro, claro, y tenerlo secuestrado. Por eso es mucho más complicado colocarte en el verdadero papel. O sea, yo acá soy la víctima, esta persona me está haciendo daño. ¿Cuándo es que te pasa eso a ti? Que dices, eso está mal. Gracias por la pregunta, porque eso es súper importante. Yo estuve 14 años en el Sodalicio. Yo salí porque, o sea, en el momento tuve una depresión, ya no sabía qué hacer ahí. Es importante resaltar que cuando estás dentro del Sodalicio, ni siquiera piensas en irte. O sea, ya cuando por acá pasa la idea que te quieres ir, dudas de ti mismo porque ya te has entrenado a desconfiar de tu subjetividad. ¿Y qué querías tú de tu futuro? ¿Qué pensabas? Yo soy artista, entonces lidiaba con esto, ser artista y sodalite, pero dependía finalmente de qué decidía mi superior, ¿no? O de Luis Fernando y mi superior. Entonces, cuando yo salgo del Sodalicio después de un proceso muy largo, salgo amigo de ellos, me hacen despedida y todo. Llego a Lima y digo, a ver, a los 2 meses, 3 meses, que tomo distancia, empiezo a decir, ¿dónde he estado? O sea, cuando empiezas a ver el mundo desde el otro lado, dices, me sigo 14 años o más. Entonces, primero, yo entro en un proceso de conflicto personal, primero me amargo y digo, he perdido la mitad de mi vida, ¿no? Porque te empiezas a chocar con la realidad y no estás preparado para la realidad. O sea, te das cuenta que tu cabeza ha estado metida en una caja y pensabas que todo era como una caja pintada con nubecitas y tú pensabas que el cielo eran las nubecitas, ¿no? Entonces cuando sales y miras la caja de abajo dices, es una caja de galletas, ¿no? Entonces, el mundo es otra cosa. Entonces, en tu caso tengo entendido que te mandaron incluso hasta Chile a reclutar chicos, sí, y que la consigna era que fuesen blancos, si es posible, sí, pelo claro, ojos claros. O sea, no es que sea la consigna, era como algo, no se decía pero se sabía. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuías tú, por ejemplo? Bueno, hoy en día te puedo decir porque básicamente a Luis Fernando le gustaban así los chicos, pero esa es la visión que tengo ahora. En su momento entendíamos que, claro, evangelizar las clases altas era mejor porque había gente más preparada, etcétera, y ahí chorreaba para abajo, ¿no? ¿Y de qué dependía, por ejemplo, el hecho de terminar siendo víctima de abuso sexual y no? Porque tú has estado allí 14 años, sí, pero a ti no te violaron, y hay gente que estuvo menos tiempo y sí hubo... Yo creo que las personas, no estoy diciendo tampoco que todos los sodalites sean violadores, pero los que sí lo son o han abusado, tantean a la gente, ¿no? Yo recuerdo una vez, Jeffrey Daniels, cuando era muy chico, me tanteó, o sea, me preguntó, ¿tú nunca has pensado que podía ser gay y algo así? Y yo, me acuerdo, estaba comiendo chifa, yo estaba comiendo mi arroz así, lo miro, claro, y digo, ¿no? Y seguí comiendo y no tocó el tema y a mí me pareció incómodo, pero no sospeché porque era un consagrado, o sea, ni siquiera me pareció incómodo la pregunta, pero... Es que incluso a los que los hacían desvestirse, que a ti también te hicieron, creo, lo mismo, ¿o no? Bueno, o llegaron más allá todavía, los agredieron sexualmente. Estas personas seguro, secuestradas emocionalmente, como te pasó a ti, ni siquiera decían, uy, me violaron. O sea, seguramente salían, claro, sin entender, salían de un cuarto sin entender qué había pasado siquiera. O sea, es lo difícil. Y uno recién se da cuenta de dónde ha estado cuando toma distancia. Y por eso, y yo creo que las autoridades del Sodalicio, los sodalites, no pueden entender ni siquiera las acusaciones que le están haciendo. O sea, tú ves la respuesta del Sodalicio, los videos que sacan, o cuando sale un testimonio de uno de los miembros del Consejo Superior hablando, es como si estuviésemos en 2 planetas distintos, ¿no? Acá estamos diciendo, oye, justicia, ¿dónde está? O sea, hay víctimas que necesitan ayuda ahora, hay gente que no tiene un mango para vivir, y tú estás, entonces ellos dicen, porque, no sé, el evangelio, o sea, como que no, claro, conectan. Ya. El tema puede ser ese también, ¿no, Paola? Lo difícil quizás de ese trabajo de destapar, desnudar, de presentar testimonios, de llegar al Vaticano, es que, claro, una cosa es el ladrón, el secuestrador, el asesino, el violador, que de pronto es encontrado infraganti, o al que, claro, le dices, aquí está la prueba de lo que hiciste, y que digan,
ya, ¿cómo salgo de esto? Efectivamente cometí un delito. Y otra es gente que está tan acostumbrado a este mecanismo de seducción, manipulación, donde hay tantas cosas inmersas, mezcladas de familia, claro, relaciones absolutamente enfermas, pedófilas, a decir si esto está mal. Ellos mismos, incluso como decía Vicente, pueden creer hasta ahora que eso que hacían era lo que se tenía que hacer para llevarlos a ustedes a un nivel de espiritualidad. O sea, estamos ahí, o sea, ellos obviamente se dan cuenta, me imagino, si lo han dicho, que los abusos sexuales están mal, o que los abusos de poder, o que las exageraciones que habían, eso es evidente para todos. Pero ellos se han dado cuenta y le han tomado el peso a la cosa gracias a la prensa. Alessandro Moroni dijo en una de las declaraciones, sí, claro, nosotros hemos tomado conciencia en realidad de la gravedad de esto gracias a la prensa. O sea, ¿por qué? Porque desde dentro no se ve. O sea, desde dentro tú puedes decir si Luis Fernando estaba medio loco, o puedes decir si nos excedimos un poco en la exigencia, o en las órdenes absurdas, o fuimos un poco patanes, pero creo que llegan hasta ahí. O sea, no se dan cuenta que su mente ha estado formada. Por ejemplo, todos los miembros del Consejo Superior son subaltes desde los 17 o 18 años, sin contar los años previos a conocerla. Y, por ejemplo, Alessandro Moroni o José Ambrosic han sido superiores de una comunidad a los 22 años, ¿entiendes? Claro. O 20 y tantos. Entonces, toda su formación en la adolescencia y juventud ha estado dentro de esta estructura hiperrígida. Si ahora el sodalicio es rígido, hace 30 años era mucho más rígido. Entonces, ¿pero tú crees que ahora, Vicente, existan también sodálites víctimas de este tipo de abusos? No lo sé. No, pero dentro sí están formateados, porque incluso Pedro, cuando empezamos la investigación, le era muy difícil de creer que habían habido primero abusos sexuales, que fue para él un shock, digamos, y teniendo él tanto tiempo fuera del sodalicio, y en segundo lugar era ubicar la segunda, o sea, las pruebas que la gente pueda hablar, porque para ellos era traicionar no solo la Iglesia Católica, era traicionar a su familia, traicionar a su institución, porque ellos han sido parte del sodalicio y sentían que si hacían eso, su vida no iba a tener sentido. Entonces, ha sido un trabajo para convencerlos mucho, porque de verdad que era increíblemente difícil entrevistarlos. Y incluso hay momentos en que es como un sub y baja emocional, ¿no? Te quieren hablar y luego están como muy... No, están agradecidos. O sea, es como que es impresionante todo el cúmulo de emociones que pueden atravesar después de haber salido de esa experiencia tan brutal en el sentido de captarte tanto y de ponerte todos los botones y luego ellos apretar los botones cuando estás fuera, ¿no? Es increíble. El sodalicio para mí es una entidad, como ha dicho la denuncia, pero es una entidad perversa, tanto que no te das cuenta que es tan perversa incluso 10 años o 20 años después de haber estado fuera. Una vez hablaba con un psicoanalista acerca de lo que representan las agresiones sexuales, ¿no? Y decía, claro, si a ti te agarran en la calle, te empujan contra una pared, te sacan la ropa y te violan, automáticamente vas a llegar a tu casa llorando a decir, soy víctima de violación, esta persona me hizo esto, hay que denunciarla, tengo miedo. Pero cuando toda esta agresión viene acompañada o con una antesala de manipulaciones, de seducción, donde una persona además, ese violador, ese agresor es tu amigo, es tu cómplice, viene a ser quizás tu papá, si no lo tienes en casa, y de pronto empieza a representar todo, familia, educación, religión, amistad, pues por más de que te esté violando en el momento preciso, vas a seguir pensando que quizás esa es una manera más de darte cariño. Sí. No, y mucha gente se siente culpable, ¿no? O sea, la mayoría de las veces las víctimas sexuales sienten que ellos sedujeron, o sea, sienten que fue su culpa que haya pasado eso, ¿no? Pero mira tú, quizás por ahí pasa la estrategia de conseguir los bonitos, para que tú termines hasta odiando tu físico, tu naturaleza, por ser guapo, por tener ojos bonitos, por ser flaquito, perfectito, para ese agresor, ese monstruo, que después te vas a sentir culpable. Pero ¿quién te hizo tan lindo? O sea, obviamente esto es lo que te tenía que pasar por ser guapo. Quizás, o sea, es una mente tan enferma que tratar de entenderla realmente. Separarte de los padres, que yo creo que la denuncia de ayer es la primera denuncia contra una secta en el Perú, pero usando estos delitos. O sea, ellos hacían ejercicios para separarte de tus padres. Alessandro Moroni hacía un ejercicio, te hacía hacer una pizarra, todos tus defectos, ponías todos tus defectos en una pizarra. Al acabar de hacer todos tus defectos decía, ese es tu papá. Y ahí acababa el ejercicio. Entonces te separan de tus padres, te hacen odiar a tus padres. ¿Para qué? Para al momento de captarte, tú aceptes todas las violaciones a tu ser, los abusos físicos. O sea, yo me acuerdo antes de ser subalte,
cuando estaba en quinto de media, cuarto de media. ¿Tú de qué colegio eres? Yo soy de Arequipa, yo estuve en los jesuitas en la primaria hasta que me votaron y ahí en el colegio San Andrew hice la secundaria. Y ¿qué estaba diciendo? No me acuerdo. Ah, ya, que yo cuando estaba en esa época, ya los odalites no solo me habían enseñado a entender el mundo, supuestamente, ¿no? Quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, ¿no? Quiénes eran de derecha, quiénes eran de izquierda, ¿no? Los rojos, ¿no? Toda una visión del mundo, pero no solo eso, sino a entender mi familia. O sea, como que tú ya tenías un consejero, te decían, bueno, tú reaccionas así porque tu mamá es así, tu papá es así. Entonces te hacían identificar los defectos de tu mamá, de tu papá, etc. Entonces poco a poco tú dices, aguanta, los únicos que me entienden y que me dan una visión correcta de la vida son ellos. Cuando tu mamá te hablaba y te decía, no vayas, tú le decías, tú eres el enemigo. Obvio. Y además seguramente atentaban más contra la imagen del padre, porque la idea era aniquilar eso para ellos, convertirse en ese papá. Bueno, dependiendo de la familia, ¿no? Dependiendo, claro, hay familias hay figuras que pesan más y otras. Sí, seguro. O de repente un papá ausente, hijo de mamá soltera, en la práctica, y claro, era mucho más fácil colocarse en ese papel, en ese tutor, que en tu vida, digamos, pues faltaba. Qué terrible. Y yo les agradezco por seguir con esto y por todo lo que representa, no solamente una tremenda valentía, Paola Vicente, sino una gran paciencia y un gran trabajo psicológico, porque más te conozco, Paola, y sé que cuando te pones a investigar, a indagar, pones además no solo la cabeza, el talento como periodista, sino el corazón. Gracias. Y no todos los periodistas sabemos también bien que hacen eso. Y gracias, Vicente, por la valentía, pues caramba, y por salir a declarar, porque también se puede darle caso, y es entendible, no se puede criticar de quienes dijeron yo ya purgué en un diván, ya no quiero saber más. Claro, te quito un minuto más. Creo que es importante, digamos, que más personas se animen a dar su testimonio, ir a la fiscalía y poder contar su experiencia, porque esto es, mientras más casos se den, es mejor. O sea, nosotros cuando nos hemos juntado y hemos dado los testimonios y hemos redactado esta denuncia con los abogados, cuando se ve clarísimo, porque uno piensa que el testimonio es algo de uno, pero cuando tú empiezas a ver los demás testimonios te das cuenta que es una estructura que ha funcionado milimétricamente, ¿no? Entonces, mientras más personas se animen, va a ser mejor. Sí, de acuerdo. En el fondo además, estamos buscando justicia. La vida da vueltas y mira, después de tantísimos años, de pronto se reencuentran estos chicos, estas víctimas, y ya no están tan solos como los hicieron sentir cuando le dijeron chau a esa casa de San Bartolo. Y bueno, y a esperar lo mejor, porque eso seguro que va a pasar. Y igual, la condena moral del Figari y compañía la tienen acá, y eso no se los va a quitar nadie, Y eso es lo peor, sobre todo para gente así. Sobre todo para él. Ajá, por eso para mismo. Él debe ser por eso mismo. Sí. Gracias a los dos por haber venido. Gracias, y gracias a ustedes por vernos, señores. Viernes, regreso el lunes con más a las 11 aquí en el estilo Juliana. Duerman bien. Chao.